A ver, esto no es la historia de un solo libro, para nada. Es la crónica de una biblioteca entera, una que ha sobrevivido a todo, a imperios, a hogueras y al mismísimo paso del tiempo. Vamos a descubrir el increíble viaje de cómo este conjunto de textos se convirtió en el libro más influyente de la historia. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, pensemos en este número, 66. La Biblia es, en realidad, una colección de 66 libros distintos. Y ojo, escritos a lo largo de 1500 años, por unos 40 autores en 3 continentes y en 3 idiomas. Una auténtica proeza de compilación y, sobre todo, de supervivencia. Entonces, la pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este compendio de historias, leyes y poesía no solo sobreviviera, sino que acabara extendiéndose por todo el planeta? Bueno, pues su viaje es tan fascinante como lo que cuenta en sus páginas. Nuestro viaje empieza mucho antes de que existiera la tinta. Hay que imaginarse el desierto, las noches estrelladas, a los nómadas hebreos sentados alrededor del fuego. Ahí, de generación en generación, se contaban de viva voz las historias sobre la creación, los patriarcas y su relación con lo divino. Y lógicamente esa tradición oral poco a poco se fue poniendo por escrito. Lo primero fue la Torá, es decir, la ley. Y luego vinieron los profetas y los escritos. Todo esto en hebreo y arameo, sobre unos rollos de papiro súper frágiles. ¿Y cómo sabemos que lo que leemos hoy es fiel a aquello? Pues porque el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947 fue alucinante. Demostró que los textos se habían conservado con una precisión increíble. Pero claro, para sobrevivir de verdad, los textos no podían quedarse en un solo idioma o en una sola cultura. Tenían que dar su primer gran salto. Tenían que cruzar fronteras. Y ese salto tiene un nombre, la Septuaginta. El impacto de esto fue brutal. Por primera vez se traducían las escrituras hebreas al griego, que era, para que nos entendamos, como el inglés de hoy en día. Esto pasó en Alejandría, y de repente, ¡boom!, el texto se abrió a un público global y se preparó para una difusión masiva. Y con esto entramos en la era del Nuevo Testamento. Y aquí va un dato curioso que mucha gente no conoce. Los primeros documentos cristianos que se escribieron no fueron los evangelios. Fueron las cartas que el apóstol Pablo enviaba a las pequeñas comunidades cristianas que estaban repartidas y a menudo perseguidas por todo el Imperio Romano. Es que la formación del Nuevo Testamento fue un proceso larguísimo. Primero estaban las cartas de Pablo. Luego, ya más tarde, se escribieron los evangelios para que no se perdiera el testimonio sobre la vida de Jesús. Pero durante siglos hubo un debate intensísimo sobre qué textos eran auténticos y cuáles no. Al final, en el Concilio de Roma del año 382, se puso un poco de orden y se definió la lista oficial de libros que conocemos hoy. Una vez definido el canon, la Biblia entra en una fase que va a durar 1000 años, la era de los monjes. Con la caída del Imperio Romano, el saber de la antigüedad se refugió entre los muros de los monasterios. Fueron ellos los guardianes de estos textos. En esta época, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de un libro normal. Una Biblia era un tesoro, un objeto rarísimo y de un valor incalculable. Vamos, que ni soñar con tener una en casa. Cada copia era una obra de arte que costaba un esfuerzo monumental. Para hacernos una idea del valor que tenía, una sola Biblia copiada a mano podía costar lo mismo que una granja entera. Una auténtica fortuna. Hay que imaginarse a los monjes en los scriptoriums dedicando su vida, letra por letra, a copiar un único manuscrito. La versión que copiaban sin descanso era la Vulgata, esa traducción al latín que hizo San Jerónimo. Se convirtió en el texto de referencia en Occidente durante más de un milenio y de este trabajo salieron maravillas como el libro de Kells, con esas ilustraciones alucinantes con oro y pigmentos preciosos. Y así, después de 1000 años de copias a mano, a mediados del siglo XV, llega un invento que lo cambia absolutamente todo. Un orfebre alemán, Johannes Gutenberg, tiene una idea revolucionaria y para su primer gran proyecto, elige la Biblia. La imprenta estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. La magnitud del cambio es que es brutal. Lo que a un monje le llevaba años de trabajo minucioso, la imprenta lo hacía en meses. No fue una simple mejora. Fue un salto tecnológico que redefinió por completo cómo se difundía el conocimiento. El impacto fue inmediato, como una reacción en cadena. La producción en masa de la Biblia fue la gasolina de la Reforma protestante. Figuras como Martín Lutero la tradujeron al alemán, defendiendo que cualquiera debía poder leerla. Y claro, ¿qué pasó? Pues que se produjo una explosión de la alfabetización. La gente quería aprender a leer para poder acceder al texto por sí misma. Pero ojo, este acceso no salió gratis. La idea de que la gente de a pie pudiera leer la Biblia en su propio idioma era tan radical, tan peligrosa para el poder establecido, que muchos, como William Tyndale, pagaron el precio más alto.
te podía costar la vida literalmente atreverte a traducir la Biblia. Y con este salto llegamos a la etapa final de esta odisea, a nuestra era, donde la tecnología y la ciencia siguen transformando la forma en la que nos relacionamos con este texto milenario. Es que el viaje del propio objeto es una historia de la tecnología. Empezamos con un rollo de papiro, pasamos al códice de pergamino, que es como el abuelo del libro actual, luego la revolución de Gutenberg y, hoy, una aplicación en el móvil. Toda esa biblioteca, todo ese peso de la historia en la palma de la mano. Es increíble si lo pensamos. Hoy, la Biblia ya no solo se lee, se estudia con la arqueología, que a veces confirma sus relatos y otras veces los cuestiona. Hay esfuerzos titánicos para traducirla a los dialectos más remotos del planeta. Y, por supuesto, está al alcance de un clic para casi cualquier persona en el mundo. Al final, más allá de las creencias personales de cada uno, el impacto histórico de esta biblioteca es innegable. Ha moldeado leyes, arte, música, la ética de medio mundo. Se ha convertido en una especie de espejo en el que la humanidad ha reflejado sus preguntas más profundas durante siglos. Su viaje desde la tradición oral hasta una aplicación digital ha sido, como hemos visto, extraordinario. Y la pregunta, claro, queda en el aire. En un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, ¿cuál será el próximo capítulo en la historia de este libro inmortal?